¿Ok? ¿Está todo? ¿El control vendría a ser un proyecto? Les voy a mandar un calendario con eso, no tengo claridad. ¿Vale? De momento sí. De momento sí. Miércoles y jueves, entonces. Miércoles, jueves, miércoles. Sería miércoles prueba, jueves control. El equipaje. ¿Mm? Me falta un control y falta ver el tema de la necropsia que me habían comentado, ya lo estoy hablando un poco con la doctora. Entonces ahora en el laboratorio van a hacer el listado ese que le habían pedido que lo hagan. Va a ser la necropsia aquí. Ninguno de ustedes está mal. O está mal. Y me dijeron que hablaron con la doctora que estuvo aquí, Sí. la directora, y que le pidieron hacer la necropsia aquí. Ujú. Entonces ahora vamos a ver eso. El laboratorio va a hacer el listado y no sabe quién representa para que lo- y tienen que elegir su delegado presidencial. ¿Vale? Concreto. Ah, ya tenemos uno, muy bien. Entonces, este mono ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vimos primero esta área donde nos ocupamos del modelo cardiomiocito, ¿cierto? La lesión celular alteraba la homeostasis y generaba una reacción del tejido con cambios reversibles. Está ahí al borde, aguantando. Está vivo, pero aguantando, ¿sí? Es una lesión reversible, que es una degeneración, ¿cierto? Y bien, el estímulo si continúa o se incrementa, va a llegar a muerte celular. Pasa del punto de no retorno hacia la muerte. ¿Cierto? Y se va a manifestar aquí, ¿cierto? Como un infarto focal o una necrosis focal de origen isquémico a nivel de miocardio. Lo que vamos a ver ahora es la otra mitad del gráfico, donde tienen una respuesta a la adaptación frente al aumento de carga o frente a algún estímulo en particular. ¿Sí? Donde van a tener que el cardiomiocito se adapta frente a un fenómeno de aumento de la carga, es decir, aumento del volumen sanguíneo que tiene que inyectar, básicamente. ¿Sí? Si ese estímulo va a generar que el miocito aumente de tamaño, aumente la síntesis de sus componentes contráctiles para poder sacar esa cuestión de ahí, necesita más fuerza y más tamaño. ¿Sí? La otra opción que podrían tener es que el cardiomiocito se empiece a replicar, entonces tener más cardiomiocito en el tejido. Pero la capacidad mitótica que tienen los músculos es relativamente pobre. Entonces, por eso lo que hace es aumentar la síntesis de componentes porque tiene una capacidad metabólica elevada. ¿Sí? Pero no tiene una capacidad replicativa muy alta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cursa con hipertrofia. Se la crece. El órgano no tiene más células, sino que tiene células más grandes. Y eso se va a manifestar entonces con engrosamiento de la pared ventricular. ¿Cierto? Si tienen el mismo número de células, pero todas las células son 4 veces más grandes de lo que son normalmente, el órgano va a aumentar de tamaño. Entonces, esto es una hipertrofia cardíaca con la intención de expulsar ese volumen minuto y mantener al paciente sosteniendo el volumen minuto. Si yo sostengo el volumen minuto, no caigo en insuficiencia. Acuérdense que la insuficiencia se define por la disminución en capacidad de mantener el volumen minuto necesario. Eso es. Entonces, algunos conceptos. Hipertrofia e hiperplasia. ¿Sí? En ambos casos, el órgano estará aumentado de tamaño. Nunca ha disminuido, aumentado de tamaño. ¿Sí? La hipertrofia lleva a un aumento de tamaño celular. El número de células es el mismo, pero las células son más grandes. ¿Sí? Y eso va a llevar también al aumento de tamaño orgánico, producto de un aumento de los componentes celulares. Las células tienen más citoplasma, tienen más mitocondrias, tienen más retículo, por lo tanto, tienen una capacidad sintética o metabólica mayor. Ujú. Y eso lleva a aumento de tamaño orgánico. Se da más en los tejidos que son conectivos. El músculo, por ejemplo. En cambio, los epitelios, lo más que tienen, o lo más frecuente, como tienen una gran capacidad mitótica los epitelios, es hiperplasia. Que aumenta el tamaño de órganos y tejidos producto de un aumento en el número de células. Como las células del epitelio, de la piel, del epitelio glandular se replican rápido, entonces en vez de aumentar de tamaño, de crecer, se replican más, ¿no? Y los órganos se componen por un mayor número de células. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de funcionar más. ¿Sí? La idea es llegar a suplir la función requerida o termina en hiperfunción también. En ambos casos, insisto, el órgano tejido aumenta también.
Hiperplasia primero, ¿cierto? Ya les decía que es más propia de tejido epitelial. Puede ser fisiológica o puede ser patológica. ¿Ah? Una hiperplasia fisiológica, por ejemplo, es la hiperplasia del endometrio asociado al ciclo sexual, especialmente por el efecto de progesterona. ¿No? La progesterona genera una hiperplasia endometrial. ¿No? Y la idea de eso es aumentar la secreción, ¿cierto? Y aumentar la posibilidad de recibir el concepto de que se genera una implantación. Además de sostener ese concepto. ¿Sí? No si tienen una, eso es fisiológico, es normal. Hiperplasia de la glándula mamaria y la lactación, es normal, por ejemplo. Tienen otras que se denominan hiperplasias compensatorias, que son la respuesta del órgano frente a alguna lesión. El tejido que queda sano no afectado cursa con hiperplasia para tratar de mantener la función del órgano. También puede ocurrir en órganos pares, como hipertrofia hiperplasia. Por ejemplo, si tengo en el hígado una lesión extensiva, el resto de parénquima que quede sano va a aumentar de tamaño. Y eso para tratar de compensar la función de todo el tejido hepático que se perdió. Y eso se denomina hiperplasia y hipertrofia compensatoria. Ujú. También a la regeneración cutánea o los callos. Callo de apoyo, ahí está, clásico. ¿Cierto? En codo, en prominencia ósea. Eso también se denomina compensatorio porque está asociado a evitar el traumatismo regional. ¿No? Histológicamente aquí la pueden ver, si el estrato córneo es gigantescamente grueso, compacto, tienen el estrato granuloso, más grande de lo normal, más engrosado con aumento del número celular, y tienen el estrato basal, que si se acuerdan era plano definitivamente, ¿cierto? Línea o ligeramente papilar. Este está con hiperplasia, está groseramente papilar, mucho más grueso. Entonces tienen aumento del estrato córneo, que se denomina hiperkeratosis. Y tienen en este caso aumento del estrato basal, que se denomina acantosis. En resumen, una hiperplasia epidémica. Todas las capas engrosadas en respuesta al roce constante o a la compresión constante en las regiones de callos. Callo es exacto, una hiperplasia epidérmica. ¿Ok? Entonces, hay fisiológica. Ojo. La hiperplasia patológica, tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? La hiperplasia de los ductos biliares, en algunos parasitismos, por ejemplo. La hiperplasia endometrial quística, que es como la pasada de rosca, digamos, de la hiperplasia endometrial asociada a progesterona. Y la hiperplasia prostática. Por ejemplo, ahí tienen hiperplasia de ductos biliares, ¿cierto? Tienen una sección de hígado, donde si se acuerdan de cómo es una panita sana, feliz, digamos, no, los ductos biliares se ven muy delgaditos, se ven, pero son delgados, ¿sí? En cambio aquí, fíjense el aumento de grosor notable, esa coloración blanquecina de estructuras tubulares es un ducto biliar hiperplásico e inflamado, muy distendido y con una pared muy gruesa. Sí, ahí cuando se hizo el corte de esto es un hígado de bovino, ¿cierto? Salió este bicho que está, una fasciola hepática. ¿Sí? Esto es una fasciolosis o distomatosis crónica. Ujú. Entonces, el efecto que genera es una hiperplasia de los ductos biliares, con engrosamiento macroscópico evidente, ¿cierto? Y además inflamación. Hay una respuesta inflamatoria asociada a la presencia del parásito. ¿Sí? Eso se denomina colangitis, es decir, inflamación del ducto biliar, y neoplasia, colangitis hiperplásica crónica. ¿No? Porque para llegar a esto no hay ninguna duda que esta cuestión no ocurre de un día para otro. O sea, eso lleva mucho tiempo. Eso es crónico. Colangitis hiperplásica crónica. Producida por fasciola hepática en bovinos. Afecta a otra especie de la fasciola también, pero esta fase más crónica es la que afecta a los bovinos. Un parásito es un trematodo, ahí está, ¿cierto? Con su ventosa, que cuando se pega en el interior del lumen del ducto biliar se alimenta de la bilis. Y ahí es donde genera lesiones. Creo que tenemos uno por ahí, a lo mejor vamos a ver una plantita si es que hay, de una fasciola dentro del ducto biliar. Otro, ¿qué órgano es este?
Hígado, estoy de acuerdo. Una panita, como dice un profesor mentor de patología, panita feliz o panita infeliz, panita triste. Panita triste, ¿no? Panita triste, súper infeliz. ¿Sí? Una panita feliz es una panita anatómica, esta es una panita triste. ¿Sí? Ah, es muy alta. Esta trae con lesiones multifocales, ¿cierto? Que está centrada en los ductos biliares y están producidas por una coccidia, un parásito, ¿cierto? Un protozoo que se llama Hemeristidae, y que afecta a los conejos. Esta es una lesión de conejo. Y lo que produce, ¿cierto? Vive adentro de los ductos biliares, infecta el epitelio, todas estas estructuras redonditas son quistes, ¿cierto? Están metidas dentro del epitelio, y después cuando van madurando se van soltando dentro del epitelio y se liberan vía biliar al digestivo. Y se eliminan vía fecal. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce? Fíjense que el ducto biliar, si se acuerdan cómo era redondito, con un epitelio cuboidal chiquitito. Aquí si se fijan el epitelio va así, con proyecciones papilares hacia el lumen. ¿Sí? Eso es hiperplasia. Está aumentado de tamaño. Y además, inflamación, inflamación, inflamación. Fijan todas estas superinflamatorias que están bordeando el ducto biliar. Y aquí el parénquima hepático en la puntita para que crean que es parénquima hepático. ¿Sí? Lo que tienen ahí entonces como lesión, igualmente es una colangitis hiperplásica. Solo que en este caso, obviamente, la etiología no es una fasciola gigante que está dentro, sino que son hemeristidae. ¿Mm? La coccidiosis del conejo, o coccidiosis biliar del conejo, así se llama. Ujú. ¿La hemos visto? Sí. Si vieron el Facebook del profe, van a ver que tengo unos casos de esto. Fotos de nosotros también. La anterior no, pero esta foto de nosotros. ¿Órgano? ¿Órgano? Hígado. Próstata. Sí. Próstata. En foto de necropsia, nosotros teníamos un paciente muy, muy, muy viejito, nos decían que tenía un perro, un dálmata que tenía 22 años. Eso relataban. Y podíamos creerlo. O sea, no tenía ni un diente, estaba con un montón de neoplasia, muy delgadito, ciego. Podríamos creer que tenía 22 años. Súper, súper serio. Y dentro de las cosas que encontramos que era un informe de necrosis gigante. La próstata, si se fijan, cuando la exteriorizamos por completo, es más grande y voluminosa que la vejiga. Para eso tengo esa referencia. Eso es muy grande, es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es regular, es bilobulada regular. O sea, tiene ambos lóbulos, se nota todavía, no ha perdido la estructura. Y está grande, pero no deformada, ¿se entiende? Entonces, el diagnóstico más probable de esto es hiperplasia prostática. Era un paciente entero esto. A los 22 años tenía una cantidad de neoplasias totalmente testiculares también. Sí, pero era entero. Ujú. Entonces, en los pacientes enteros, es uno de los factores predisponentes a la aparición de la hiperplasia prostática benigna. La senescencia también es un factor que empieza a acelerar la aparición de esta lesión. La edad. La edad. Ujú. Mientras más viejito, más seguro que aparece la lesión. Es más, si ustedes castran a este individuo a una edad, ni siquiera a edad temprana, normal, normal, lo habitual, es muy poco probable que curse con hiperplasia prostática. De hecho, la castración produce atrofia prostática. A este individuo, si lo hubiéramos castrado en vivo, la próstata volvía a su estado normal. Ujú. Es reversible en ese caso. Y tiene que ver con efectos hormonales, obviamente. No asociado a la presencia de testosterona. Ujú. ¿Qué te produce? Te produce compresión de la uretra. El órgano crece y como está alrededor de la uretra, la comprime. Y puede llegar a generar compresión uretral, puede generar dificultad en la micción y puede generar incluso azotemia por en casos extremos. No estoy seguro que este lo hubiera tenido, pero era una opción. Era una opción porque es muy grande la próstata. Ujú. Entonces es una hiperplasia prostática benigna, que a diferencia de la medicina humana, esta no es así como preneoplásico. En los humanos si le encuentran esto es como preneoplásico, es como que avanza sí o sí. Y eso es sencillamente porque la castración no se aplica. Entonces se ocupa terapia hormonal y otras cosas. Ujú. Alguna vez se sabe lo castro listo. Ahora, cuando tienen carcinoma prostático, ahí pueden castrar, hacer lo que quieran y no pasa nada. Obviamente que no retornan esta onda. Pero una hiperplasia sí. Ujú. Lo que ven en esa hiperplasia prostática benigna es exactamente la misma estructura, pero todo el tejido glandular está aumentado de tamaño con mucha secreción.
Eso es lo que van a encontrar. Y ahí viene esta clásica, a lo mejor lo han visto también, que es la hiperplasia endometrial quística. Sí que es una sobrerespuesta a progesterona. Y la progesterona normalmente genera algún grado de hiperplasia en el endometrio. Es necesario. ¿Cierto? Es parte del efecto hormonal. Pero en este caso se produce distensión glandular. Lo que ustedes ven aquí como esas estructuras quísticas son glándulas distendidas llenas de contenido. Incluso es más, si yo quiero tomar una muestra de esa, fijo que la reviente y me salte la llena de líquido distendido muy a presión. Entonces son glándulas con mucha secreción, demasiada, por efecto de progesterona. Solo es un hallazgo. El problema es que es fuertemente predisponente a piometría. Piensen que toda esa secreción glandular que tiene ahí es como para alimentar un concepto. Imagínense las bacterias llegando ahí, feliz de la vida, ¿no? Y ascienden desde vagina hacia dorsal, digamos, y pueden llegar a colonizar el endometrio y generar estas endometritis supurativas severas que son las piometras. Eso se llama complejo hiperplasia endometrial quística piometra. También es sencillo de resolver en todos los casos, ¿cierto? Esterilización. En caso de que ya está la epimetra instalada, esterilización y un poco cruzar los dedos, porque normalmente llegan bastante. ¿Sí? Eso respecto de hiperplasia. Ahora respecto de hipertrofia, ¿cierto? Puede ser también compensadora en órganos pares. Hiperplasia testicular, hiperplasia renal. Yo le saco un riñón a un paciente, el riñón que queda cumple la función, el paciente puede ir perfectamente sin un riñón, incluso el riñón crece. ¿Sí? Con el intento de tratar de compensar la función del riñón que no está. Eso es común. También un testículo, si un testículo está con un tumor o tiene algún grado de atrofia, se elimina ese testículo, el otro crece un poquito. Poquito. Para tratar de compensar la función hormonal o todas las funciones sexuales asociadas. Pueden tener hipertrofia vicariante, ¿cierto? Compensadora, que en este caso se ocupa vicariante el término porque es única. Las del hígado, lo que le estaba mencionando, si el hígado tiene una lesión extensiva, todo el tejido que está sano empieza a hipertrofiarse para tratar de compensar toda la función de los hepatocitos que murieron anteriormente, que se hayan perdido. En la riñón que crece las células. Ambas cosas. Las células tienen capacidad de división y además crecen. Y se nota. Se nota. ¿Sí? Tienen hipertrofias que son fisiológicas también, obviamente, de músculo esquelético y cardíaco. Inténtenlo, hagan ejercicio durante enero y febrero y va a funcionar. Ahí tienen una posibilidad. ¿Cierto? La hipertrofia asociada a la musculación, al ejercicio, etc. Esa es una. El músculo cardíaco también se cursa con hipertrofia asociada al entrenamiento, al deporte. Por ejemplo, y eso es fisiológico. Un útero gestante, por suerte, ¿cierto? Cursa con hipertrofia del músculo. Que si no, esa cuestión se rompe al segundo mes. ¿Sí? Para eso cursa con hipertrofia muscular. Así que ahí tienen algunos ejemplos. No solamente es patológica, sino también fisiológica. Y las hipertrofias patológicas pueden ser también la versión exacerbada de aquella que es vicariante. Por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica. Porque ahí ya no compensa la función. Es tanta la hipertrofia que la cavidad ventricular está completamente obliterada por músculo. Entonces, si tengo la cavidad del ventrículo totalmente cerrada, ¿cómo voy a recibir sangre ahí? Muy poquita. ¿Y cuánto expulso? Aunque la expulse toda por completo, es muy poca. Entonces, no soy capaz de mantener el volumen minuto igual. Ese es el problema con la cardiomiopatía hipertrófica. Es la masa de rosca, insisto. ¿Sí? O ante el daño mecánico como en el músculo cardíaco. Por ejemplo, ahí tiene una cardiomiopatía hipertrófica. Tejido de gato, ¿cierto? Y que la cosa, por ejemplo, la distensión del atrio aquí, el engrosamiento del ventrículo derecho, septo y el ventrículo izquierdo, gigante, ¿cierto? El tamaño cavitario está disminuido, por lo tanto es capaz de recibir menos sangre y por lo tanto el volumen minuto va disminuyendo. Y no se mantiene la ley de Frank Starling tampoco. No se puede dilatar y se contrae con menor fuerza. Además de tener un volumen minuto o un compliance disminuido, una capacidad de recepción. ¿Sí?
Les digo que normalmente la relación entre ventrículo izquierdo y derecho es de 13:1 más o menos. ¿Sí? Esta cuestión, si uno la mide, qué sé yo, a cuánto está. En el punto, sobre todo aquí el punto más grueso, comparado con este. ¿Sí? 6, 7, 8, fácil. Y eso indica hipertrofia. Y eso van a haber más latidos por minuto, me imagino. La Como toco idea profundo. inicialmente cuando tienen hiperplasia y el músculo del deportista, claro. Pero esta es tanto que ya no funciona. Puede que te curses con algún grave taquicardia tratando de compensar también, es probable. Ujú. Pero al final no ocurre, termina disminuyendo el volumen minuto y este individuo termina con sinología de cardiopatía. Ujú. Es más común en los gatos. Ujú. Y estas son las que llevan a aumento de tamaño orgánico. Aquí para adelante vamos a ver algunas cosas que llevan a disminución del tamaño orgánico, como la hipoplasia. ¿Sí? La hipoplasia es una alteración que puede ser congénita. Es congénita. Es congénita. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una hipoplasia cerebral. Esta del cerebro, si lo identifican, ¿cierto? Este cuerpo calloso, puente, tálamo, ¿cierto? Y este es el cerebelo. No está cortado, no está eliminado. Es así. Ese es un cerebelo con hipoplasia. ¿Sí? El individuo nació con un cerebelo muy chiquito. Y ocurre en felinos, ocurre en bovinos, ocurre en todas las especies de animales, humanos incluidos. ¿Y pueden vivir así? Pueden vivir así, pero con malas condiciones, porque ustedes saben que la función del cerebro es mantener equilibrio, tener una correcta propiocepción, adecuación al medio. Entonces, estos individuos, cuando nacen así, con hipoplasia cerebral, tienen marcha atáxica, pueden tener convulsiones, marcha hipermétrica, que caminan así como de paso largo, como que se van a caer y gritando por el tic de la cabeza. Esos son como los signos de cerebro. Ujú. Y eso es común en los gatos, sobre todo, se ve que nacen y como que tratan de caminar y con marcha hipermétrica, o marcha de borracho. ¿No? Marcha incoordinada hipermétrica, así. ¿Sí? Esto se produce por infecciones por virus dentro de la vía uterina cuando el individuo se está desarrollando. Como puede ser, por ejemplo, una leucopenia felina. Esa es la principal causa de hipoplasia cerebral de los gatos. Por ejemplo. Nacen con el cerebelo así. Ujú. Con el virus de lengua azul bovino, con el virus de la diarrea viral bovina. Puede ocurrir eso. Ujú. Y eso se produce por infección al feto durante el desarrollo. Si un individuo nace y se infecta después, no le pasa esto. ¿Vale? En ese caso, si es algo adquirido, si un órgano disminuye su tamaño en forma adquirida, ¿cómo se llama? Si el órgano estaba bien desarrollado y después algo le pasó y empieza a evolucionar. ¿Cómo se llama? ¿Mm? Atrofia. Cambio de hipoplasia congénita, así nació. El desarrollo se detuvo y nació así, hipoplasia. Esa es la diferencia. Isquemia y alteraciones de la inervación durante la vida fetal o desnutrición fetal. Foto nuestra también tiene historia, pero insisto que no voy a contar las mismas latas que cuento en el curso regular. Equino, sí, que tenía una pobre performance reproductiva y lo habían vendido como reproductor. 50 lucas. Sí, y cuando cacharon que no pescaba nada, los dueños, gente absolutamente así, vasos de campo, espetaron unas bastante malas palabras al respecto de la performance reproductiva. Imagínense lo que decían. ¿Cierto? Que el caballo no tenía ningún interés en la yegua, así. Entonces, decían aquello del caballo. Así, así llegaron. Lo llevaron al negocio y nos dijeron, este caballo es. No le dije, no, no es. No le es esto, no es. ¿Ok? Hay que enseñar también. Y ahí le empiezo a preguntar, porque me pareció entender que no tenía interés en nada. ¿Qué es lo que pasa? No, es que le compramos el reproductor y no trabaja. Ah, bueno. No trabajaba, porque ya llegó muerto. Murió por una neumonía, esa es otra cosa. Pero resulta que cuando palpamos el escroto, nada, vacío. Bueno, ¿cómo te vendieron un reproductor si tiene el escroto vacío? ¿O lo gastaron o qué? No, estaba enterito, no gastaron nada, si tenía no sé cuánto hijos. ¿Cuánto te salió? 50 euros. Otro. Ujú. Y dentro del abdomen intraabdominal tenía esta estructura que no tengo regla ahí lamentablemente y tengo como la punta de una tijera para que se fijen que es como el tamaño de la punta de la tijera, es como una haba, una cosa así más o menos de tamaño. Los dos testículos intraabdominales. Ujú. Entonces, ese individuo, ¿cuál podría ser mi diagnóstico?
Dos diagnósticos posibles, porfa. Hipoplasia testicular y criptorquía. Claramente, ¿cierto? Ese nunca tuvo desarrollo testicular, jamás. Ajá, los testículos estaban retenidos dentro del abdomen. Criptorquía bilateral, hipoplasia testicular. Ujú. Incluso hipoplasia del epidimo, el epidimo parece cualquier cosa. ¿Se acuerdan del epidimo? Es como una capa que está cubriendo, es un sombrerito sobre el testículo, y aquí, no sé, es como que sale de atrás, sale de abajo, no tiene la estructura, horroroso, digamos. También tiene hipoplasia del epidimo. Ujú. Así que no era lo que el caballero decía, simplemente era una hipoplasia testicular. Ahora, si por historia nos llegan con ese individuo y dicen, mira, ¿sabéis qué? Durante el primer año me preñó a todas las hembras. El segundo año me preñó el 80% de las hembras. El tercer año 50% y después nada. Y me encuentro con esto mismo, lo más probable es que sí tenía desarrollo antes. Entonces, mi diagnóstico en ese caso no sería hipoplasia, sería atrofia. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, la atrofia es disminución del tamaño orgánico adquirido. Fisiológicamente afecta a ciertos órganos en todos los individuos como parte normal del proceso de envejecimiento en esencia. Y como dijeron, me va a permitir una licencia, como dije, el año pasado hicimos la reunión de neuropatología veterinaria por la Sociedad Chilena de Patología. Yo invité a todos, pero no llegó nadie, obviamente. Gente de Viña, pues, los cabros de la UBU de la Viña. Y el profesor, él trabaja en neurodegeneración y envejecimiento del sistema nervioso. Y al final de la charla dice, bueno, la conclusión de toda mi investigación, de toda mi vida, él ya tiene 70 años, o sea, envejecer es una mierda. Ese era lo que han aprendido en 40 años de neuropatología. Y me quedó. Y le dije, tiene toda la razón, yo me miro mi foto antigua, y de hecho le voy a mostrar una foto mía ahora. Así que tiene razón, tiene razón. Y es por esto, o sea, porque antes podía hacer ejercicios que ahora no puede hacer, y hacía un montón de cosas que ahora ya no puede hacer, y ya no te ves como te veías, y no tienes vuelta con esa cuestión, y sabes que va a seguir progresando y no tienes ni una vuelta. Hagas lo que hagas. Es decir, envejecer es una mierda. ¿Vale? Por ejemplo, por la atrofia. Se atrofia el cerebro, llega el neuropatólogo, y también se atrofia los órganos sexuales, se atrofia la piel, se atrofia los ojos, todo. Ujú. Eso se llama atrofia de la senescencia o atrofia senil. Sí afecta al cerebro, al corazón, hígado, piel, órganos reproductivos, todo. Y eso es fisiológico, pues si el envejecimiento muy mierda será, pero fisiológico. A todos nos va a pasar. Yo tengo 80 años, estoy conservado en forma, pero me va a pasar. Si no fuera bueno. Tienen la atrofia del timo, que es evidente que también nos ocurre fisiológicamente a todos y nuestra especie animal igual. El timo lo van a encontrar en individuos muy jóvenes. Del año para adelante ya se encuentran con remanente o nada. Un individuo adulto, muy, muy pequeño o nada. Ujú. La atrofia postparto del útero y la involución de la glándula mamaria posterior a la lactación. Sí. Ahí tienen fenómenos entonces que son fisiológicos de atrofia. Y la atrofia patológica, aquella atrofia por falta en el consumo de alimentos o inanición. Y eso cuando es muy severo se llama caquexia, pobre condición corporal. Es una atrofia patológica. Se atrofia todo el tejido muscular y todo el tejido adiposo. Ujú. Las etiologías pueden ser exógenas como la carencia de alimentos evidente, ¿cierto? O pueden ser endógenas como una mala absorción, mala digestión, enfermedades crónicas, ¿cierto? Un paciente con cirrosis se adelgaza, un paciente con diabetes se adelgaza y cursan todos con caquexia. Con cardiomiopatía crónica, con cáncer, todos ellos van a tener esta atrofia difusa patológica. Ujú. Ahí tienen un ejemplo también de atrofia o degeneración, de ellos se ocupa el término indistintamente. Que aquí tienen, ¿cierto?, una degeneración testicular que no es tan notable, no es tan severa, comparada con esta, por ejemplo, y sobre todo que es mucho más marcada a nivel del testículo derecho, ¿no? Entonces, si ustedes lo palpan, eso tiene una consistencia más firme de lo normal, producto de la fibrosis. ¿No? Y el parénquima está siendo reemplazado por tejido conectivo, el parénquima está desapareciendo. ¿Sí? Este es el gallo que les contaba de la historia. Pues primero premió el 100%, después el 70%, después el 50% y de baja. Ujú. Eso en algún momento, si cuando este individuo está como al 50%, yo lo suplemento con zinc, con una buena alimentación, seguro que sube. Eso es reversible. Ujú.
Y normalmente la etiología es nutricional. Ujú. ¿Diagnóstico? De lo que estamos hablando al menos ahora. Caquexia. Ahora, me gusta ocupar fotos que las interpretemos. Por ejemplo, ahora, bovino, ¿cierto? Caquexia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bichos con caquexia. ¿Posible grupo de enfermedades que la provocan? Grupo nomás, pues no nombre de enfermedad, pero grupos. Para establecer etiología en grupos, si se acuerdan que se ocupaba la sigla vitamina D, ocupaba esa, ¿no? Demet, vitamin D, vanidad, no, tampoco ninguna de esas. No tengo pluma, ¿tienen los dos? No, no traje ya. Yo tengo. ¿Se borra o me voy a mandar una embarrada? Yo voy a dejar mi marca permanente. No puedo dejar que pasen esas cosas. Baby no se acuerda. Yo creo que no se acuerda. No, no voy a culpar a ninguno. No, usted no se acuerda. Totalmente seguro. Cuando uno quiere establecer una etiología de algo, puede ocupar una tablita que es vitamina D. Sí, entonces las cosas pueden ser. ¿Esto? Inmunomediado, inflamatorio, trauma, anomalía congénita, anabólica, infecciosa, neoplásica. Es vitamina. Ay, también sí en inglés. Degenerativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy preguntando yo por grupos. No estoy preguntando así como el nombre, la gente, etcétera. D. ¿Vale? Si tengo una población, bueno, y no sé cuánto será el total, digamos, ¿no? Pero ¿cuánto? Tengo varios. ¿Qué más posible? Viral, Ah, espera un viral. poquito. Para que no se me queden las cosas afuera. ¿Sí? Viral. Una posibilidad. ¿Alguna otra? Infecciosa. Más general todavía. Infecciosa. Súper probable que tengan algo infeccioso de manejo. Esto puede ser alimentario, tóxico, infeccioso. ¿Por qué? Porque esas cosas son comunes para todos los bichos. Consumen misma agua, mismo alimento, mismo fármaco y están en el mismo ambiente y comparten virus y todo eso, o bacterias. ¿Vale? ¿Conocer alguna enfermedad crónica que haya ictizante en los bovinos? Común. Yo, por ejemplo, les digo, miren, hay que ser observador en patología, aunque me reten, aunque digan, aunque me ponen, los patólogos son mirones. Miramos mucho, miramos todo. Trabajamos mirando al microscopio, obviamente, de eso estamos hablando. Por ejemplo, ¿ven este caballero, no? Del sapo. Parece como que es del SAC, hace una cosa como que un inspector sanitario, algo así. Algo pasó. ¿Por qué anda un inspector sanitario en este plantel de bovinos de Comprayer? Pueden tener algún carácter zoonótico o infeccioso. Porque, por ejemplo, no sé, pues si una intoxicación alimentaria, ¿para qué ir al SAC? No sé, como tienen un silo medio podrido, ¿para qué ir al SAC? No. ¿Alguna enfermedad en particular? Tuberculosis. Brucelosis, tuberculosis, Diarrea. diarrea de bovina. No está Encefalopatía. caquetizante, pero puede ser. Encefalopatía congénita. No, no pierden condición corporal, pero es una preocupación de todas formas. De todas formas. Siempre. Tuberculosis es muy buenísima opción. ¿Clostridio? No, el Clostridium tiene diarrea aguda y demás de los bichos, sí, no son crónicos. Esta es crónica, porque imagínense la caquexia que tiene, eso es crónico, sí o sí. Creo que la enfermedad de la botulismo no es. No es caquetizante. Es priónica, o infecciosa igual. Se considera dentro de un infeccioso. ¿Mm? ¿El motivo para el SAC? Pero evidente. Evidente, el SAC de hecho hace vigilancia activa siempre de eso. Ujú. ¿Y atidosis? ¿Irá a generar tanta baja condición corporal? No creo. Pero también si hay sospecha de atidosis, el SAC va a estar ahí, joder, o sea, igual está bien. ¿Conoces la paratuberculosis? ¿Te suena o no? La paratuberculosis es así.
que te genera diarrea crónica que Los animales más... ¿no? Ahora, puede ser, y aparte ahí no sé la edad, no sé, no lo sé, no podría decir. Pero cuando yo veo un plantel de bovinos todos caquetes, digo, lo primero que digo, nada, esta cuestión es tuberculosis. Déjame sacar ahora porque esto es una crónica que hay que utilizar de tuberculosis. ¿Sí? Este es un caso para tuberculosis. Ahora sí que afortunadamente el caballero del saque me con las cosas y dijo, a ver, ahora. Bueno, leucócitos también abre y tiene los linfonodos aumentados, pero también genera. ¿Dónde? Inmunomediado inflamatorio. Y es como la vez que escribo en el curso, no me vuelvan a hacer. ¿Vale? Entonces, la atrofia esta puede ser por desuso. Bueno, y entre paréntesis, si alguien me preguntaba si este curso como el sirve para la vida, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, supongo que sirven así por cuando tengan que hacer el informe de medicina y todo, no sepan la causa, bueno. No queda parasitario afuera, así que considero. De hecho, algunos dicen ahí también DIPI, también le ponen P de parásito. ¿Sí? La atrofia por desuso, ahí también fúnenme si quieren, pero todo lo que no se usa en la vida se atrofia. ¿Sí? Y me refiero principalmente al tejido nervioso, al cerebro, Google. De eso estamos hablando, no de otro. Quizás que pensaron, pura lecera. No, me refiero al cerebro, ocúpenlo, porque si no lo ocupan se atrofia. ¿Sí? La inactividad o el desuso genera atrofia del órgano, pues se genera autofagia porque el órgano dice, pero si no me usan, ¿para qué? Pues entonces empieza a usar con autofagia y empieza a usar con la. ¿Sí? Alteración de la inervación muscular y obstrucción de los ductos glandulares. Se genera atrofia, por ejemplo, un individuo que no puede apoyar un miembro porque tiene una fractura ósea, se le empieza a atrofiar ese miembro. Sin necesidad de daño nervioso. ¿Sí? Bueno, si tiene daño nervioso, evidentemente no tiene vuelta. ¿Sí? Pero si no tiene daño nervioso e incapaz de apoyar, mientras esté sin apoyar, va a cursar con atrofia. De hecho, fíjense, no, si a alguien le ingresaron un brazo y estuvo no sé cuántos meses así, se queda con el brazo fresquito. Por una pierna, por ejemplo, queda con la pierna flaca. Y después empiezan a recuperar tono de nuevo porque los nervios están bien. Y lo que tienen es inactividad. ¿Vale? Isquemia también puede generar atrofia a largo plazo cuando falta aporte sanguíneo, cuando hay disminución del aporte sanguíneo. De hecho, los individuos con insuficiencia cardíaca, en el largo plazo, crónicamente empiezan a cursar con caquexia. Y todos los órganos se afectan. Puede estar causada por esa insuficiencia sistémica, por presencia de neoplasias locales. Oye, no sé si tengo, por decir algo, un tumor muy grande en una pierna, me va a comprimir todo el tejido adyacente, se va a empezar a cursar con atrofia. ¿Sí? La presencia de un quiste, por ejemplo, justamente que lo menciono, una unidátide gigante o un cisticerco grandote, ¿cierto? Me va a comprimir el cerebro, por ejemplo, o un cenuro cerebral, crece, ¿cierto?, entre el hueso y el cerebro y lo comprime el otro. Congestión crónica o trastornos vasculares que lleven a hipoxia. Eso también puede ser una atrofia por compresión. Si tienen una neoplasia testicular, por ejemplo, en un lado que crece mucho, el tejido testicular de al lado igual se comprime. Si el escroto ahí lo mantiene todo junto, entonces también va a llevar a eso. Y es muy usual que tengan un testículo neoplásico muy grande y el otro esté súper atrofiado. Y por exhausto, cuando las glándulas están sobreactivadas, como puede ser un hipertiroidismo de largo plazo, por ejemplo. Ahí tumor testicular, ¿cierto? Un tumor de células de Leydig, que aquí está la lesión neoplástica, ¿cierto? Expandiendo el parénquima, y aquí lo que me va quedando, si yo hago un corte ahí como en la frontera, todo el parénquima que está ahí apretado por el tumor está súper atrofiado. Una atrofia por compresión. Y por último, ¿cierto? Ahí tienen este gráfico que lo encuentro hermoso, se lo robé al doctor Lecoq, que es un patólogo del SAR, que no es de la foto, pero más o menos él hacía la misma. Un patólogo del SAR de... ¿Cuánto llevará Lecoq? 45 años, ¿sabes? Una cosa así. Ha visto todas las enfermedades había y por haber infecciosa y de denuncia de Chile, y se ha infectado de varias también. Fiebre Q, por ejemplo, el primer chileno entre fiebre Q, el doctor Lecoq. Y él lo cuenta con mucho orgullo, así que yo lo tengo. Entonces, por ejemplo, un riñón de ejemplo, ¿cierto? En el caso de órgano bilateral, ambos normales allí, ¿cierto? Y por ejemplo, si ustedes tienen un caso de un paciente que tiene un riñón vía ecográfica y el otro no lo encuentran, y no está, y hacen una laparotomía y no lo encuentran,
y no hay antecedentes que se lo hayan sacado, traumatizado o algo, eso se denomina ausencia del órgano o agenesia. Nunca estuvo, no existe. Si hablamos del riñón, ¿pasa algo con ese individuo? Clínicamente. Es más, es probable que sea un hallazgo, que estén haciendo otra cosa en la ecografía y el riñón. Sí, chao, tantas veces. Sí, que le estaban haciendo, no sé, por un cuerpo extraño intestinal y de repente, oye, el riñón. Y a los 7, 8 años, no pasa absolutamente. Ahora, obviamente, si cualquier órgano que es único, una agenesia, bueno, obviamente puede ser muy, muy severa o letal, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo de una patología que se llama aplasia, donde el órgano está ahí como un pequeño esbozo chiquitito, mínimo, pero no crece. Entonces, como una versión embrionaria del órgano que nunca se desarrolla. Eso se denomina aplasia. La hipoplasia corresponde a un órgano que, si yo lo miro, digo, ah, sí, esto es riñón, pero es más chiquitito. Mientras que la aplasia es como puro tejido conectivo, es como que fuera una bolita nomás, así reconocible. Como un esbozo embrionario, así se llama. ¿Sí? Y la atrofia, que este es el que encuentro más maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurrió ponerlo? La atrofia es que el órgano estaba de tamaño normal y en el tiempo se fue disminuyendo de tamaño por algún estímulo hormonal, compresivo, isquémico, cualquiera sea, genético, etc. Ahí tienen todos los ejemplos entonces de alteraciones que llevan a la disminución del tamaño orgánico, para que las describamos correctamente cuando corresponde. ¿Dudas? ¿Está bien? Hasta acá está la prueba. La prueba es el miércoles a las 12, ¿estamos? A las 12:30. 12 en punto, porque si no, no alcanzamos a terminar nada. 12 en punto. ¿Ok? Y los que viven Yo siempre- Yo vivo en Lisboa. Ahí yo vengo de aquí. Y el miércoles sí me vengo desde Quilpue directo. ¿Vale? Así que. No, alumno. ¿Vale? ¿A qué hora es la hora? ¿Podemos entrar al tiro? Digo 4:40 a 18:50. No, sí, pues, pero veamos si podemos entrar al tiro.